Isla llamada Teatro, con Ed Reseña. A mí me encanta la comedia, me parece como de las cosas más elevadas de género en el teatro y el cine. Lo que pasa es que tendemos mucho a pensar que la comedia es un nivel menor. No sé por qué tenemos esa idea, supongo que por la forma en la que la hemos realizado, pero a mí me parece de lo más elevado y de lo más complicado de hacer. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay largas caminatas, hay días lluviosos, siestas por la tarde y por supuesto hay teatro, mucho teatro. Al inicio escucharon a Cassandra Changuerotti hablando de la comedia. Le pregunté si le interesaría hacer comedia en el teatro y me contestó lo que escucharon y mucho más, obviamente. Pero nuestra conversación se centró en Dostoyevsky, Los demonios y el idiota, obra de teatro que se presenta actualmente los fines de semana en el Foro Lucerna y de la cual forma parte del elenco. Para los que me conocen, saben que Cassandra es una de mis actrices favoritas, tanto en teatro como en cine, y poder hacer esta entrevista fue muy especial. Disculpen si estoy faneando, pero justo pensaba, ese día después de la grabación de este episodio, en que realmente este espacio está dedicado a las personas que hacen teatro y que yo admiro, y que he seguido poco o mucho de su trayecto profesional. Así que para mí este formato de una isla llamada teatro es para esos encuentros y esas conversaciones. Sí, desde un lugar de espectador, pero también de alguien que le gusta analizar e indagar, o sea, que se clava pues en las obras de teatro, en sus temas y en lo que las rodea. Y sí, fue muy lindo poder platicar con Cassandra, lo quería hacer desde cómo aprendí a manejar, pero creo que hacerlo en este momento de Dostoyevsky fue ideal por todos los temas que se desprenden de esta obra, ¿no? Y las conversaciones a las que nos encamina. Y bueno, ahora les dejo con las cosas que deben saber antes de entrar a esta isla. 1. En esta isla hablamos de Dostoyevsky, Los demonios y el idiota, de cómo fue para ella reencontrarse con esta obra 10 años después de haberla hecho por primera vez. También platicamos de los personajes que interpreta, incluyendo Anastasia, de su trabajo para interpretarla y de lo que le requería. Entre las preguntas salían temas relacionados con la situación actual del mundo y el feminismo. 2. Esta isla tiene unos rincones dedicados a cómo aprende a manejar y a Blackbird, a esos personajes que de diferentes maneras han sido abusados y de cómo fue para ella interpretarlos, cuáles son las diferencias entre ellos y cuáles fueron esos matices que ella les dio y cómo durante esas obras pudo conectar con el público. 3. Esta conversación se grabó en uno de los camerinos del Foro Lucerna, unas horas antes de una de las funciones de Dostoyevsky, por lo que en momentos se escuchan algunos ruidos del exterior. Pero no se preocupen, que la voz de quien habla siempre se escucha en primer plano. 4. Esta es una isla luminosa y prudente, con mucho amor y pasión por su oficio y por el teatro, pero también con preguntas y preocupaciones acerca de la situación actual del mundo en el que vivimos y de las posibilidades del arte y el teatro para transformar la realidad. Ahora sí, es momento de entrar a la isla de Cassandra Changuerotti. Recuerdo la primera vez que vi a Cassandra Changuerotti en un escenario. Fue en el Teatro Orientación en Los Ingrávidos. Después la vería como Julieta en el Teatro Helénico en Romeo y Julieta. La recuerdo en Blackbird en el Foro La Gruta en 2019. Recuerdo ese personaje complejo, la manera en la que exploraba los diferentes matices para mostrar el dolor, la rabia, el deseo y la frustración. Recuerdo emocionarme, estremecerme y sí, llorar. Después volvería a reencontrarme con esa obra en el Foro Shakespeare, pero esta vez fijarme en la manera en la que el público salía afectado después de ver esa historia. En eso mismo me fijé cuando vi cómo aprendí a manejar, donde aunque también se hablaba de alguna manera del abuso, se hacía desde otro lugar, desde la memoria y con cierto humor. Aquí vi en Cassandra otros matices y sobre todo me enfoqué en su conexión con el público, ya que al narrar la historia nos miraba, nos decía algunos textos y aunque lo que sucedía en escena en momentos era doloroso, había algo en ella, en la manera en la que decía las cosas, que hacía que de repente sonrieras.
había un ambiente de nostalgia de lo que fuimos y de cómo ahora podemos o tratamos de avanzar. Hace unas semanas la vi como un monje, como un demonio, y como Nastasia Filipovna en Dostoyevsky, Los demonios y el idiota. Verla jugar al interpretar a esos personajes y abordar sus cuestionamientos filosóficos. Ver su trabajo desde el cuerpo para transformarse en un monje, pero también la encomienda de transitar todas las emociones y contradicciones de Nastasia. Ver la fuerza, la ironía, la vulnerabilidad, el dolor, la rabia y otras tantas. Recuerdo emocionarme, en momentos reír y sorprenderme con lo que estaba viendo. Pensar en Cassandra es pensar en la actriz, que nos permite ver a los personajes a través de su mirada. Hoy nos acompaña en esta isla llamada teatro, y para mí es un gusto y un placer poder conversar contigo, Cassandra Changuerotti. Ay, Ed, pues bueno, ¿qué te digo después de decir eso? Me emocionaste mucho, nos vamos a poner a chillar los dos. Pues qué hermoso, me conmueve mucho, es un trabajo que llevo haciendo muchos años, al que le llevo poniendo todo el corazón, y encontrarme con gente tan apasionada del teatro, que va a ver todas las obras, que conoce mi trabajo, que lo expresa y lo escribe así. Muchas gracias. Qué lindo. Muchas gracias. Tenía muchas ganas de platicar contigo y creo que Dostoyevsky, esta locura que están haciendo aquí en el Foro Lucerna, es una buena oportunidad. Sí. Entonces, vamos a comenzar con la pregunta que siempre comienzo. Este podcast se llama Una isla llamada teatro. Si tuvieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan estarían en esa isla? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar? ¿Qué se podría oler, escuchar, comer? Bueno, pienso en personas inmediatamente, ¿no? Mi familia estaría ahí. Si puedo llevar así como poquita gente de mi familia, si no los llevaría a todos, pero bueno, el padre de mi hija y mi hija estarían en esa isla indudablemente. No me imagino la vida sin ellos. Estarían libros sobre espiritualidad, sobre física cuántica, poesía, literatura. Me llevaría todos los libros posibles. Pintaría mucho en esa isla, me encanta pintar. ¡Ah, qué chido! ¿Qué más? Pues siento que con eso la armo. No soy muy, como que siento que en una isla encontrarías un montón de cosas con las que podrías convivir, ¿no? Me aprendería a pescar, armaría casitas con los materiales de ahí, tejería mi ropa de palmas, yo qué sé. Me gusta. Pero siento que ahí descubriría la isla y con eso viviría. Ok, perfecto. Y ahora, para conocer un poco más de esta isla, vamos a hacer una dinámica que es como construir un mapa. Okay. Los mapas nos ayudan a conocer los territorios. Y este mapa lo vamos a construir a base de recuerdos. Entonces yo te voy a preguntar por un recuerdo y tú me vas a decir una imagen específica. Niñez. Jardín, árboles, canto, una niña cantando en el jardín, cantándole a los árboles. Sí, ropa muy ligera, verano y un cielo azul. Muy bien. Familia. Como me imagino como la imagen como, pero es que viene después, es como una imagen que viene después, pero es como una tormenta que golpea los vidrios con mucha fuerza, mucha lluvia, y después se calma y aparece un arco iris en el cielo. Okay. Soledad. Una copa de vino blanco. Me encanta. Ahora, esto no es una imagen como tal, pero puedes contar el recuerdo o puedes sintetizar una imagen. Primera obra de teatro que recuerdas haber visto. Tom Sawyer. Una obra musical a la que me llevó mi papá. Recuerdo del momento en el que ya decidiste, o sea, vienes de una familia de actores, pero recuerdo del momento donde dijiste, sí quiero hacer esto, o sea, sí quiero dedicarme a la actuación. Ay,
Mira, no sé exactamente cuándo fue ese momento, pero me acuerdo mucho que cuando yo terminé la prepa, yo me quería ir a estudiar dirección o actuación fuera de México y mis papás me dijeron que de ninguna manera, no había dinero para mandarme a ningún lado y que si quería podía estudiar actuación acá en México y me iban a pagar la carrera, pero nunca me cruzó por la cabeza proponerles otra cosa porque de cierta manera intuía que no había como mucha economía para que yo estudiara otra cosa, o poca disponibilidad para pagarme una carrera seria. Igual nunca me cruzó por la cabeza, como que es algo como de hijos de doctores, ¿no? O sea, pero me acuerdo de una vez que acompañé a mi papá al teatro siendo chica, él estaba haciendo una obra de teatro y me acuerdo como tener como 7, 8 años y pararme tras bambalinas y estar viendo al público y a mi papá en la escena y tener este impulso de meterme, de entrar al escenario y como saber que no, pero al mismo tiempo, o sea, como no entender bien la ficción y pensando que se podía, pero con un impulso así como cuando sientes que te vas a caer al vacío, que te vas a... ¿sabes esa sensación como de aventar? Y cuando salimos del teatro me fui con mi papá en el auto y le conté que me había pasado eso. Y le dije, te sentí muchas ganas de entrar. Y mi papá me dijo, ¿y por qué no lo hiciste? Y fue como una cosa mágica que él hizo, porque no me dijo, no, qué bueno que no, hubieras arruinado la escena, ¿no? Solamente me dijo, ¿por qué no lo hiciste? Y eso se me quedó. Claro. Ok. Cerramos este mapa y ahora está más fácil. Para entrar a Dostoyevsky, yo te digo una palabra y tú me respondes con otra palabra. La primera que se te ocurra. Ok. ¿Va? Son palabras. Infierno. No poder amar. Bueno, es una frase, Pero perdóname. Está bien, no pasa nada. Tiene que ver con la obra. Así Sí, lo tengo muy presente. Sí, no, está bien. Amor. Dios. Crueldad. Humano. ¿Qué? Dios. Amor. Demonio. Interior. Inocencia. Alegría. Opresión. Dolor. Idiota. Felicidad. Juicio. Tristeza. Belleza. Total. Libertad. Pájaro. Fe. Seducción. Actuar. Jugar. Y por último, teatro. Historia. Bien. Y con esto entramos a Dostoyevsky, Los demonios y el idiota, que se presenta actualmente de viernes a domingo en el Foro Lucerna hasta el 10 de noviembre, basada en las novelas de Dostoyevsky, escrita por Marín Espintado, Octavia Popescu y Alberto Lomnitz, dirigida por Alberto Lomnitz. Así es. Contigo en el elenco, alternas esta temporada con Tamara Vallarta. Sí. También en el elenco está Mariana Gajá, Marín Espintado y alternando Octavia Popescu y Gabriela Núñez. Así es. Para la gente que no sabe de qué va, ¿qué es Dostoyevsky, Los demonios y el idiota? Dostoyevsky, Los demonios y el idiota es una obra de teatro que conjuga 3 obras de Dostoyevsky que son El idiota, Los hermanos Karamazov y Demonios, siguiendo como línea principal El idiota. Y es una obra existencialista que habla sobre la existencia de Dios, sobre las pasiones humanas, la imposibilidad de amar y la fe en la parte más elevada del espíritu humano. Okay. Esta obra se presentó hace 10 años. ¿Cómo fue para ti regresar a este texto? ¿Qué cosas cambiaron tanto? Bueno, en la producción sé que cambiaron cosas, pero ¿qué cambió en general y qué cambió en ti también? O sea, ¿cómo te percibes al abordar otra vez este texto? Pues han cambiado un montón de cosas. Me siento como... O sea, sobre todo han cambiado un montón de cosas en la humanidad. Yo, cuando hice esta obra de teatro, estaba atravesando un momento en mi vida y era como muy personal lo que yo estaba explorando sobre la existencia o no existencia de Dios. Era mi enojo el que yo estaba poniendo en el escenario, mi propia pregunta, ¿no? Okay. Y con los años he salido más de mi
de mi ser como única cosa en el mundo, y estoy más consciente del dolor de la humanidad y más consciente de la humanidad. Y creo que mis preocupaciones y mis dolores en este momento de la vida tienen más que ver con el mundo. Me siento en un momento muy feliz personalmente, me siento muy agradecida con la vida que tengo. Entonces, como que el mundo como está ahorita y como lleva estando los últimos años, me ha producido como mucha tristeza, me siento muy desorbitada en términos de dónde está la humanidad. Estos creen en esto, estos creen en esto otro, uno no sabe para dónde mirar, personas que de repente te encanta cómo piensan, de repente dicen pendejadas que te alucinan. Estamos como en un momento muy complejo. Entonces hay esta pregunta sobre la existencia de Dios, me parece fundamental hoy en día, porque necesitamos guía, necesitamos estructura espiritual, y no la tenemos. Y además criticamos las religiones como si fueran lo peor del mundo, pero no tiene nada que ver con la religión lo que está pasando en el mundo, tiene que ver con el mal ejercicio del poder, la ambición, la parte más oscura de las pasiones humanas, que no tiene nada que ver con la religión. Exacto. Wow. No, es muy interesante todo lo que hice, sobre todo respecto a Dios, o sea, el lugar donde tú estás, donde estabas parada hace 10 años, donde estás ahora. Sí. Y por lo que te escucho, siento que tienes una visión como más amplia ahora, y esa visión también te ayuda a abordarlo desde otro lugar, ¿no? Pues me parecería a mí que sí. Ahora también por lo mismo uno se atreve a pensar que tal vez la visión es completamente sesgada, ¿no? Pero siempre va a ser. Sí, siempre va a ser. Claro. Y es parte de la madurez también darse cuenta de justo un poco de eso, pero sí me siento como en un momento en el que, por ejemplo, los niños del mundo hoy en día tienen completamente mi corazón entregado, ¿no? O sea, pienso completamente pasando un camión por cerca de donde estamos. No pasa nada. Siento una compasión infinita por los niños hoy en día, por los padres y madres a los que les están arrebatando a sus hijos, por los niños que perdieron a sus padres, y lo estamos viendo todos los días, y es atroz, es terrible, y no puedo evitar sentir una profunda empatía por estas familias. Justo cuando la veía pensaba en cómo, ¿no? O sea, esas obras, esos cuestionamientos y estas preguntas que se hacen en la obra, decía, ¿todavía tienen que ver con nosotros? Sí, y mucho, ¿no? Entonces eso es fuerte. En la obra tú interpretas, tu personaje principal es Nastasia Filipovna, aunque también interpretas, hay unas viñetas con unos monjes muy divertidos, y también la de los demonios. Quiero empezar con Nastasia, este personaje que es... Wow, es un personaje, yo siento que es muy intenso y que tiene muchas capas, que te la presentan sin que la veas. La describen que es hermosa y que es bella, ¿no? Sí. En la primera conversación. Y después ya te dicen más o menos su carácter y luego ya la conoces en una fiesta y la conoces en un momento álgido para ella, ¿no? Sí. O sea, entonces cuéntame cómo es este personaje, porque yo siento que es una delicia. O sea, yo siento que juegas mucho con el personaje, es mi intuición. Sí, y es una de las razones por las cuales a mí me interesó mucho regresar, porque es un personaje que desde que lo hice la primera vez ha sido delicioso hacerlo. Es como un gimnasio actoral impresionante, porque Nastasia te permite mucho el juego, y también la propuesta de Alberto Lomnitz, que fue ponernos máscaras y hacer el gesto muy marcado, hace que haya algo como teatral y como de máscara en su propuesta. Entonces hay mucha libertad para pasar por todos los lugares por los que te invita a pasar, pero es un personaje que ha atravesado mucho dolor. Incluso en la novela, eso es tremendo, porque Dostoyevsky en la novela no te dice qué fue lo que le pasó, pero lo intuyes, y es muy fuerte. Y creo que lo que habla Dostoyevsky es que de que habla que Nastasia fue abusada desde muy chica, porque siente un odio profundo por el conde Tosky, que la conoció a los 12 años totalmente desamparada, la coge, pero no te dice mucho hasta que ella de repente lo confronta y le dice: te odio con todo mi corazón y te quiero destruir. Y Dostoyevsky no te dice por qué, pero en sus conversaciones como que el conde Tosky está avergonzado, pero quiere también como conservar su
su posición social y le teme a Anastasia porque él de cierta manera la deshonró y sucumbió ante sus pasiones, pero no te dice abusó, no te dice esas palabras, ¿no? Ajá. Pues eran otros tiempos. Claro. Entonces es como para mí muy claro, finalmente es una mujer completamente desequilibrada, porque el abuso, y si bien me ha tocado explorarlo en muchos personajes de diferentes maneras, el abuso de un extraño, el abuso en la familia, y aquí en esta ocasión pues ya el abuso como trastorno después, en una época en la que la mujer no tiene de quién agarrarse o con qué otra mujer hablar, incluso la otra mujer a la que le dice esto me pasó, la otra mujer no la coge, no la abraza, le dice, bueno, ¿y tú qué? Pues eres una mujer corrompida, ¿no? Entonces, me parece muy interesante como ver cómo hemos avanzado como sociedad hacia poder nombrar las cosas por lo menos. Justo. Y es un personaje pues muy, muy rico de hacer por lo mismo, porque se vuelve un arquetipo en el aspecto femenino. Es el arquetipo de la mujer medusa, es el arquetipo de la mujer completamente tomada por el odio, capaz de destruirse a sí misma con tal de destruir lo que la rodea. Sí, claro. Y es una fuerza volcánica femenina que yo siempre he sentido mucha pasión por ese lado oscuro femenino. Y me encanta interpretarla. Y justo tiene este lado oscuro, o sea, y tiene este lado oscuro, pero también tiene un lado de que no puedes dejar de verla, o sea, y las decisiones que hace, o sea, ella está en escena, sobre todo en la primera parte de la fiesta, y es muy fuerte, y después cuando, con Aglaya y todo esto, o sea, esa confrontación también es fuerte, ¿no? Sí. Y que yo también pensaba ahí, decía, claro, es que también en la época, pues son mujeres encerradas de alguna forma, de diferentes maneras. Sí. Pero también son encerradas y las pones a convivir y cómo reaccionan si no han sentido como este apoyo. ¿Sí me explico? Sí. Y cómo también es interesante ver cómo eso ha cambiado ahora. Sí, completamente. Y yo siempre he dicho yo que, o sea, las marchas, cuando he asistido a marchas feministas, ¿no? A estos movimientos, siempre lo que más poderoso me parece, más que los gritos hacia los hombres abusadores y todo esto, que bueno, totalmente es como parte de esta oscuridad que sale de la rabia, me conmueve profundamente sentirnos unidas, o sea, sentir a la mujer dándose un fuerte abrazo. O sea, incluso siento que tal vez en un futuro logremos que más allá de que las marchas feministas sean demanda, sean ejercicios de ¿cómo se dice? Sí, o sea, de un conglemo. Es difícil decirlo. Sí, pero te refieres al convivio, pues. Sí, exacto, Sí. que se juntan las mujeres. Conglomerado. Un minuto para poder decir la palabra. Pero te entiendo. Conglomeраción de mujeres. Conglomerado de mujeres. Conglomerado de mujeres. Sí, un convivio, una reunión. Exacto. Me gusta esa palabra que no podemos decir porque hay una sensación de que todo se une. Sí, la vamos a poder decir bien. Sí. Pero me gusta que se junten y que me gustaría que se juntaran y que entonces se tocaran tambores y ¿no? Como que casi un aquelarre, se trabajara con la luna y nos abrazáramos y lloráramos nuestras cosas y se tratara únicamente de energía femenina. O sea, ese sería mi sueño para las marchas feministas, ¿no? Que algún día eso pudiese, o tal vez necesitamos otro día, pero bueno, eso es lo que a mí me gustaría. Y claro que han cambiado muchas cosas desde que hemos podido hacer esas marchas y tomarnos las manos y abrazar el dolor de la otra. Claro. Aquí en Dostoyevsky, aparte de Anastasia, y de estos personajes femeninos que tienen muchas cargas, ¿no? Y que están como encerradas, está el monje. Entonces están los monjes, hay una parte de como estas viñetas de los monjes, que a mí se me hizo
muy divertido, pero me fijé mucho porque creo que yo en teatro al menos no te había visto como en algo tan corporal. Donde tienes que cambiar tu corporalidad, la voz, o sea, como desde otro lugar. Aparte, este trazo tan hermoso que caminan y bajan a la cruz y, bueno, en la escenografía, el dispositivo, y cambia la luz y no sé, y lo que dicen. Entonces, ¿cómo fue para ti también en la misma obra? Aparte que tienes todo el torbellino que es Nastasia y todos los lugares por los que ella pasa, aparte tener a este monje que tiene cosas, que es bobo, que es ridículo a la vez, pero que te diviertes. Sí, es como todo un tobogán esta obra de teatro, que te digo que es como un gimnasio actoral muy padre, porque es salirte del monje que es como un baboso. Exacto. Que hago con Aglaya, con Mariana Gajá, y que en su momento era Aide Boeto hace 10 años. Sí. Y de ahí salir a Anastasia, ¿no? Que es como esta mujer, como la describen, hermosa y seductora, y pasar de uno a otro. Es una experiencia, pues es como que tienes que encontrar tus formas, pero también yo he aprendido mucho de estas actrices con las que convivo, y desde hace 10 años, con Octavia Popescu y María Inés, que ambas estudiaron una técnica rusa de actuación. Me hablaban mucho sobre su técnica, y es una técnica que a mí me ha acompañado mucho en toda mi carrera. No sé si ellas sepan esto, pero sí hay una parte en la que dicen como que el actor no es el que tiene que desmenuzar la emoción al público, sino que tiene que decir las palabras con todo el respeto posible, y que corresponde al espectador sentir, no al actor. Wow, ok. Entonces eso me parece alucinante, porque pues en México te enseñan como el compromiso de tú poder sentir para que el otro sienta, y si bien entiendo mucho de eso, hay veces en las que el sentimiento o los sentimientos de alguien en la vida te generan mucho rechazo. A veces alguien empieza a llorar y tú dices, ¡ay! ¿No? Sí. O alguien se ríe con una carcajada demasiado estridente y no te da espacio para que tú también te rías, porque su risa abarca todo, ¿no? O sea, hay como... Sí. Los sentimientos de los demás a veces nos pueden generar como mucha distancia, entonces hay mucha lógica en lo que están diciendo. Ahora, yo he encontrado mi técnica en muchos lugares y de muchas formas, pero siempre que tengo algún dilema para sentir, pienso como en esta máxima, que es como decir, me corresponde a mí simplemente decirlo con mucho respeto, y que el espectador se ocupe de sus emociones. O sea, me impacta un poco porque me hace un poco sentido. Uh-huh. O sea, me hace mucho sentido más bien, Ajá. como en los personajes que yo te he visto. Que ahorita más adelante quiero hablar un poquito, porque quiero hablar un poquitito de cómo aprendí a manejar más adelante, pero en esto que decías de los personajes abusados, ¿no? Sí. O sea, y también cómo abordas eso. Pero ahorita con lo que me dices, digo, ok. Porque claro, como lo dije en la intro, yo veo cómo el público sale afectado de esas obras. Sí. O sea, yo veo cómo la gente Sí. sale. O sea, corporalmente hay algo. Por ejemplo, en Blackbird pasaba. O sea, Sí. había algo. Y en cómo aprendí a manejar, estando tan cerca, hay algo también que tú ves. Y luego ves a las otras personas, porque tienes, por ejemplo, queda 3 frentes. Entonces, tú ves lo que le está pasando también al público. Como público ves lo que le pasa a la otra persona. Y eso también es fuerte. Ahorita vamos a pasar para allá, pero para cerrar Dostoyevsky, te quiero hacer una dinámica que yo le puse... Las preguntas filosóficas y sin filtro de Dostoyevsky, Los demonios y el idiota. A ver. Entonces, creo que la mitad son preguntas textuales que los personajes hacen en la obra. Ajá. Y la otra son medio, las hacen así, pero yo las cambié. A ver. Entonces, las puedes responder desde ti como quieras, porque es sin filtro. ¿Quién es usted? Soy Cassandra Changuerotti, actriz de teatro. ¿Eres feliz? A veces. ¿Qué es la felicidad para ti? La comunión con Dios. ¿Hay Dios o no lo hay? Ay, Dios. ¿Qué es ser idiota? Ser libre. ¿Sabe usted lo que es estar enamorada? Sí. ¿La belleza salvará al mundo? Sí. ¿Qué hay que amar incansablemente? A todo. A todo. De si puedes, a todo. Creo que en el ejercicio de
de intentar amar incluso lo que te cuesta trabajo, incluso lo que es donde más nos liberamos, donde más nos sentimos ligeros. Okay. ¿Qué te ha dejado a ti como persona y como actriz, específicamente esta temporada, lo que va de esta temporada de Dostoyevsky? Oficio, más tablas en el oficio. Me ha dejado eso porque si bien amo la obra de teatro, desde que hice Cómo aprendí a manejar hasta ahora no he descansado ningún fin de semana desde hace un rato. Okay. Y soy madre de familia, entonces también hay mucho sacrificio en hacer teatro y pues me ha dejado como esa sensación de que yo cuando me cuesta trabajo venir a dar función me digo, estás profesionalizándote más, estás teniendo más tablas, estás en el gimnasio y eso me da mucha paz. Okay. Uh-huh. ¿Qué puede esperar el público que no ha venido? ¿Con qué se va a encontrar cuando venga a ver Dostoyevsky y los demonios y el idiota? Pues yo creo que se va a encontrar con que me parece que esta obra tiene mucha filosofía y también es una obra que si bien es muy exaltada y con muchas emociones y pasiones humanas y existencialista, no es una obra tortuosa, no es una obra que te haga como eso, que te exprime el estómago ni el corazón, como acostumbran a hacer mis últimas obras de teatro. Y eso es lindo también, como venir a vivir una experiencia teatral que te deja palabras y frases maravillosas y que no te tortura tan fuertemente como las últimas que he hecho. Ok, me encanta que tú también lo reconozcas. Sí. Así de, ¿por qué pregunta yo así? Ay, ¿Por ya. qué Cassandra elige esos? No, pero ahorita te puedo preguntar eso. Pero bueno, cerramos Dostoyevsky, Los demonios y el idiota, que se presenta de viernes a domingo hasta el 10 de noviembre en el Foro Lucerna, para que vengan a verla. Y ahora sí, vi Cómo aprendí a manejar. Vi también en tu trilogía, podría ser del abuso. Sí, es la trilogía es la del trilogía abuso. del abuso. Y también Blackbird. Quiero hablar un poquito, porque como dices ahorita, pues no has descansado. O sea, vienes de una obra, como dices, como más tortuosa para el público, que siento que es un montaje, el de Cómo aprendí a manejar, el de Angélica, que tenía como mucha luminosidad, a pesar de lo que estaba tratando, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo fue para ti abordar este personaje que es la narradora de lo que le sucede, pero que tiene muchas particularidades, como ir y venir entre las edades, por ejemplo, como el estar muy cerca del público y el nuevamente tratar un tema difícil, pero desde otro lugar? ¿Cómo fue para ti? Pues fue muy lindo, o sea, yo creo que, o sea, después de haber hecho Blackbird, cuando Oscar me invitó a hacer Cómo aprendí a manejar, me dijo, es muy parecida a Blackbird, no sé si vas a querer entrarle, pero sería fantástico. Y entonces yo leí el texto y le hablé a Oscar de regreso y le dije, ¿sabes qué? Sí se parece mucho porque habla del abuso, pero esta es más luminosa. Uh-huh. Y también me interesa como ir saliendo de la... como que ha sido como si estuviera dando pasos. Sí. Y me gustaba mucho el hecho de que el abuso sucediera en el entorno familiar, porque es el porcentaje de abusos es así, más alto en las familias. Y en ese sentido me parece más honesta también es Blackbird, ¿no? Pero claro, me parece más real en sus números. Uh-huh. Y por ende me gusta mucho de esta obra de teatro lo sincera que es cuando habla del amor. Porque esta obra de teatro de Cómo aprendí a manejar, es imposible que sea una obra que pase, que trascienda, que se quede en las personas y que la entiendan, si el personaje de Cosi no siente un amor profundo por su tío. Es súper importante eso. Y me parece que es lo más valioso, porque es justo la parte compasiva, amorosa de esta obra de teatro la cual me mueve, y siento que movía a un montón de personas, porque pues si bien los abusos suceden en la familia, muchas veces hay mucho de eso, hay mucha cosa de decir, pues no sé, mi tío, mi mamá, mi papá abusaron de mí. Y la confusión es que siento un amor profundo y me hicieron este daño. Entonces, ¿cómo acomodar eso, no? ¿Cómo acomodar esos platos en tu cocina?
está cabrón. Ujú. Pero es honesto plantearlo en una obra de teatro y ya cada quien decide cómo lo acomoda. Claro. Pero eso me gustó mucho de esta obra de teatro. Justo yo también, antes de verla, gente que yo la vi ya casi al final. Entonces me acuerdo que antes de verla, yo le preguntaba a alguien que ya la había visto, me dijo, tienes que verla, no sé qué. Y le dije, oye, pero el tema no se parece a Blackbird, o sea, no se le... Y yo le pregunté, ¿no se le pegan los personajes? Y te quiero preguntar de eso, porque aparte de estos personajes de teatro, tú también luego haces mucho cine, haces series. En general, tanto en el teatro, por ejemplo, y en el cine, en las series, ¿cómo le haces para que no se te peguen los personajes? Pues en realidad siento que... no sé, no... Creo que el único personaje que se me ha pegado alguna vez ha sido el de Nastasia Filipovna. El que estoy haciendo ahorita. Y otro que hice alguna vez con Alberto Lomnitz también, que se llamaba Los efectos de los rayos gamma sobre las caléndulas, que hacía un personaje que tenía como una corporalidad, que tenía como un tic nervioso en el ojo. Y eso se me quedaba mucho por una cuestión como física. Y Nastasia tiene un desplante que me gusta mucho y que de cierta manera me atrae y que quiero quedarme con él. Pero siento que me gusta mucho explorar diferentes cosas. Me pasaba, por ejemplo, en Blackbird, mi personaje estaba más destruido, era mucho más vulnerable que el personaje de Cosi. Okay. Cosi, sí. A mi parecer, me parece que, o sea, como que la construí de una forma en la que fuera como más, con una fuerza más masculina, con una fuerza más... Sí. Que incluso está... Bueno, no sé si masculina es la palabra, pero como con una fuerza más, más guerrera. Sí, sí. Y incluso Paula Vogel, la autora de la obra de teatro, insinúa mucho como un aspecto lésbico en el personaje. Okay. Porque como que corrige mucho cuando el tío le dice como, está saliendo con otros hombres, y ella le dice otras personas. Como hay ciertas cosas ahí... Y entonces no le ves la vulnerabilidad tan prontamente a Cosi, más hacia el final de la obra. Y me acuerdo cuando la vino a ver mi pareja, que había visto Blackbird, como que de repente me dijo, extrañé un poco como la vulnerabilidad, verla más vulnerable a esta personaje, ¿no? Porque pues de repente es muy ruda y como que uno a veces como que no conecta fácil. Fue muy lindo proceso, ¿no? Porque... Claro. Y entonces yo le dije, pero es que a mí no me importa si la gente dice pobrecita o no. O sea, una persona que es así también tiene derecho a vivir una historia cabrona y no querer sentir la compasión de todos. Claro, claro. Y sacrifico a lo mejor que la gente no entre y diga, ay, pobrecita desde un principio, ¿no? A lo mejor eso no, o que no se vayan como, ay, cosita linda. A lo mejor se van como con una sensación más fuerte, pero me atraía muchísimo eso. Y entonces ahí se empiezan a diferenciar los personajes, como que empiezan, como que uno toma esas decisiones y dice, pero voy a aguantar. Y cuando él vino a ver la obra de teatro, ya en las últimas funciones, se conmovió muchísimo. O sea, como que ya estaba como muy afianzado ese camino que había decidido tomar, y estaba muy conmovido y me decía como, qué linda decisión tomaste, ¿no? Pero qué bonito lo que dices también, de las decisiones que tomas, que hay cosas que están en el texto, pero hay otras que también junto con el equipo, con la dirección, van completando, ¿no? Y van sí. ahí. Y tampoco queríamos caer, o sea, yo tampoco quería caer porque también hay muchos decires, digamos, de los gustos que cambian en las personas, ¿no? O sea, en una persona, en el mundo gay. Y no queríamos caer como... no sé, en teorías de cosas extrañas que pueden pasar con estas cosas en el abuso. Claro. Entonces, como que fue como cuidado, ¿no? Sí. Y lo hicimos con mucha cautela y con mucha decisión interna de las fortalezas, y que no tuviera una cosa que ver con la otra. Fue un proceso bien interesante, bien padre. Okay. Tengo una pregunta para cerrar esta parte. ¿Esa obra va a volver? ¿Cómo aprendí a manejar? Según el productor Oscar Uriel, sí.
Ay, es que Según Peque, perdime. no, es que la gente me pregunta luego de, ¿va a volver? No la pude ver. Y yo, no sé, no creo. Yo no sé, yo la verdad es que como fue hace poquito y me acuerdo que Oscar me dijo como los últimos, me recordaba mucho que Sandra, yo voy a guardar la escenografía. Y entonces yo le decía, Oscar, es que me lo estás diciendo en un momento en el que yo no quiero ahorita saber nada de esto, porque pues es un proceso duro, o sea, sí, de repente había funciones que yo decía, es que güey, qué fuerte es esto, o sea, qué fuerte es amar así a una persona que te hizo tanto daño, porque no es un amor de pareja el que Cosi siente por su tío, es un amor de hija a padre. Uh-huh. Y ese es un amor infinito, el amor que tienen los hijos por sus padres es muy incondicional. Uh-huh. Y pues siempre me partió el corazón, como decir qué fuerte amar a una persona así y que esa persona te haya hecho tanto daño, dice María Inés, mi compañera, el príncipe Mishkin, Uh-huh. que es el Everest de las superaciones personales, que superar un abuso es como el Everest de las superaciones, porque realmente hace mucho daño a la integridad, a la dignidad del ser humano. Pero pasando el tiempo, o sea, ya que hayas digerido ese personaje, sí lo volverías a hacer. Sí, un poco me pasó lo mismo con Blackbird, ¿no? O sea, la primera temporada fue como, ¡ya! Después tuve una hija y la directora me dijo, bueno, podemos volver a hacerla, no sé qué, y fue como, va, ya estábamos listos para retomar. Ahora no sé. Pero tal vez con el tiempo. Tal vez con el tiempo, el próximo año, ya teniendo un espacio de descanso, en otro año lo podríamos hacer. Además es muy linda la obra porque conforme el personaje va haciéndose más grande, más me voy acercando a la edad. Claro. En la que empieza esta obra de teatro, que es una actriz como para una actriz de 40 y pico de años, esta obra de teatro. Pero la bajaste tu edad, ¿no? Pues decíamos como estoy por cumplir 40, ¿no? Como que en el speech metimos ahí como una cosita. Y sí estoy por cumplir 40, ¿no? En unos cuantos años, pero sí, o sea, es una obra de teatro que se puede seguir haciendo. La puedes seguir haciendo, claro, por ese sentido. Uh-huh. Okay. Ya para cerrar toda esta conversación, vamos con una última dinámica que es preguntas acerca del teatro de respuesta corta. Entonces yo te hago una pregunta y tú me dices. Vale. Un sueño cumplido en el teatro. Ok, eso es una tontería, pero que van a decir qué barbaridad. No tener que ser yo la que me encargo de mi vestuario. Eso me pasó como que cuando estaba estudiando actuación, pues uno llega con su mochilita y trae su vestuario y lo lleva y lo trae y no sé qué. Y yo soñaba con hacer teatro en el que no tuviera que hacerme cargo de lavar mi vestuario y así, como que trabajar en una producción profesional. Claro. Sueño cumplido. Muy bien. Un sueño por cumplir en el teatro. Tengo ganas de traer una obra de teatro que es un happening, pero necesita mucho dinero para poderse realizar. Entonces necesito como el apoyo de algún estado o de un estado. Ahí sí ya van a decir todos, ¿y por qué te vamos a dar dinero a ti? Pero bueno, no sé, el Festival Cervantino, como alguna cosa así que se dedican como a la cultura, es una cosa que me interesaría mucho hacer. No te voy a decir el nombre porque te la digo después. Ok, va. Pero no quiero que que nadie me la robe. Claro. Después no la dices. Me encantaría. Sí, va. Un miedo de esta profesión. Híjole. Va a sonar como un poco absurdo, pero me da un poquito de miedo haber desperdiciado como la vida lejos de los escenarios. Como que hay muchas cosas de Aglaya que escucho y que digo, ay, como el de quiero cegar campos de trigo. Hay una parte en la que yo quiero cosechar moras y frambuesas y recoger huevos de gallina y bueno, es una parte en la que uno sí puedes tener, ¿no? Pero hay una parte en la que si me dedicara completamente a algo que no tuviera nada que ver con esto, pero supongo que es algo que nos pasa a todos con todas nuestras profesiones, ¿no? Sí. Te entiendo. Yo ahorita estoy en un punto de mi vida. ¿Qué tal si hiciera otra cosa totalmente diferente? Exacto, o sea, ¿qué tal si me fuera lejos de las redes sociales? ¿Sabes? O sea, sí, exacto, sí, como una cosa que no tuviera nada que ver con eso, pero no sé si hoy en día estamos justo todos así, un poco. Como no sé, ¿qué vamos a hacer? No, pero es interesante también plantearlo ahí. Uh-huh. ¿Qué es lo que más disfrutas de hacer teatro?
poder hacer a través de diálogos mi cuerpo y mi cabeza, hablar de cosas de las que no puedo hablar así. O sea, como que puedo a través de Anastasia hacer ver cosas que no podría decirte frontalmente. O cómo aprendí o lo que sea. Hay muchas cosas que opino, que están ahí y que trato de transmitir y que son parte de mi campo áurico de pensamiento y emociones que yo no podría nunca decir, pero que puedo decir a través de otras palabras y otras cosas. Eso es lo que más disfruto. Los silencios. En cine te hemos visto muchas comedias, ¿no? O sea, Solteras, Tiempos Felices, ha sido nominada por comedia. En teatro es como otro lado un poco más oscuro, aunque de repente hay luminosidad en ciertos personajes, ¿no? Sí. Y cierto juego. ¿Te interesa hacer una comedia en el teatro o no te lo has planteado? O cómo? Porque en el cine te ha pasado, pero en teatro ¿lo ves, no lo ves? Me gustaría mucho hacer comedia. A mí me encanta la comedia, me parece como de las cosas más elevadas de género en el teatro y el cine. Lo que pasa es que tendemos mucho a pensar que la comedia es un nivel menor. Sí. No sé por qué tenemos esa idea, supongo que por la forma en la que la hemos realizado, pero a mí me parece de lo más elevado y de lo más complicado de hacer. Siento que es más fácil hacerla en teatro que hacerla en cine, por alguna razón, como hay una cosa de cuadros y de timing, que siento que en el teatro se puede dar con más facilidad. Pero no sé, no me han llegado como proyectos de comedia En teatro. en teatro, no, o sea, supongo que Los Ingrávidos por ahí tenía. Ajá, por eso digo, hay unas que tenían cosillas ahí. Esta de repente tiene Sí, un poquito sí, de sí, humor, pero no me han ofrecido. De hecho, yo cuando estudiaba actuación hice una obrita de Emilio Carballido que se llamaba El Censo, que es una comedia, y hacía un personaje ahí muy cómico, y fueron como mis primeros acercamientos al teatro, y luego me puse a estudiar teatro y hacía una obra que se llamaba Casados, y mi personaje era el cómico también de la obra de teatro. O sea, mis primeros acercamientos al teatro fueron a través de la comedia, pero lavaba mi ropa y mi vestuario. O sea, no me ha tocado profesionalmente una invitación a la comedia, fíjate. Qué interesante. Ay, sí. Invítenla, por favor. Invítenme. Queremos ver a Cassandra también en la comedia que nos haga reír, como lo hace en el cine, pero verla acá en el teatro estaría genial. Padrísimo. No, yo vendría feliz a dar mis funciones. Sí. Ya necesito... Me encanta hacer teatro y me gustaría mucho venir como feliz a hacer reír a la gente. Qué chido. Sí, sería muy bonito. ¿Cómo llevas la crítica, tanto positiva como negativa, hacia tu trabajo, tanto en cine, teatro y series? Hay gente en la que yo confío mucho, a la que le gusta mi trabajo y siempre están en mi corazón. Entonces, lo que opine la gente de lo que no le gusta de mi trabajo, soy como muy... desmenuzo muy bien de dónde viene la observación. Y no porque me guste como que solo hablen bien de mi trabajo, sino porque es tan vulnerable el ejercicio de la actuación, que las lindas palabras, que las cosas buenas, esta cosa que tú haces como introduciendo este programa, a mí me llenan el corazón, me hacen que yo pueda dar esta función con una alegría que yo no puedo explicarte. Son alimento para mi espíritu artístico, como gasolina, pero lo llevo con mucha humildad, o sea, lo agradezco de corazón. Y cuando una crítica mala llega, es muy importante para mí desmenuzar, como ver, a ver, ¿quién la escribió? ¿No? O sea, o de dónde viene, porque normalmente no veo críticas escritas malas mías. Okay. Normalmente no. De repente me encuentro una que otra y me muero de risa y así. Cuando decimos cómo aprendí a manejar, salió una crítica que decía que yo iba a mejorar con el tiempo, pero que todo súper bien, menos yo, ¿no? Y entonces como que llegué con esa crítica aquí al camerino y así como que les decía a mis compañeros, bueno, les voy a leer mi crítica que acabo de leer. Entonces
Como que la abordé con mucha comedia, de la compañera que hablaban súper bien. No puedo decir nombres porque si no la persona Sí, que la escribió va a claro. saber de quién hablo, pero Exacto. hablaba muy bien de una compañera, entonces le decía, mira, o sea, te vas a consagrar con esta crítica. Es así como que todos nos moríamos de risa. Y eso me parece como importante. Y eso, o sea, como que creo que tiene más que ver con tomar con mucha humildad los comentarios hermosos, más que poner atención a las cosas malas. Y siendo muy honesta, encuentro muy pocas cosas malas. Ok. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano? El apoyo, el apoyo económico para el teatro. Siento que tendría que venir de muchos lugares, no solo del anfiteatro, ¿no? Tendría que ser una cosa que se apoyara constantemente, que eso siento que le hace falta. Volviendo a este concepto de la isla, en esos imaginarios de islas siempre pensamos también en un cofre del tesoro. Entonces imagina que en esta isla, en tu isla, hay un cofre del tesoro. Y en ese cofre están las cosas valiosas que a ti te ha dejado el teatro. ¿Qué cosas están en ese cofre? Ay, ¿haces llorar a los actores cuando les haces estas preguntas? A veces sí. A veces. Saludos a Alonso Íñiguez, el que más ha llorado. Ay, Alonso. Pues es que son muy valiosas. A mí me pasaba mucho con cómo aprendí a manejar, que al final de la obra dice, ¿cómo va a servirle Shakespeare a la hora de la hora? Y para mí era un metalenguaje brutal de esa obra de teatro. Y eso, o sea, como, pues, ¿cómo te va a servir el teatro? O sea, te sirve tanto como espectador como servidor, porque transmutas tus emociones, atraviesas tus experiencias. Y también como espectador yo he visto obras de teatro que se me han quedado en el alma y personajes que aunque no he interpretado me han acompañado como guardianes de mi vida, ¿no? O sea, es como los personajes a veces son tan elevados, tan espirituales, tan magníficos, que uno aspira tan solo a poder amar como ama Julieta, ¿no? A amar o buscar un hijo como lo buscan Nahual en Incendios. Sí, o sea, los tesoros que me ha dejado el teatro son los personajes que he visto y que he interpretado. La transformación, la catarsis como un tesoro. Las compañías teatrales que se vuelven como personas muy queridas y personas entrañables, familias para siempre. Y frases, textos maravillosos también que se quedan ahí como esto, como que es el infierno. Yo lo defino como el sufrimiento de no poder amar. O sea, sí, se me queda para siempre. Claro. Eso. Y supongo que miles de cosas que me iré pensando Claro, después, pero sí, unas cosas muy maravillosas. Y también conectar con gente que le gusta mi trabajo y se queda y tenemos conversaciones hermosas después. Gente muy especial, gente muy bonita, muy maravillosa. He conectado con gente que nos vemos y conectamos, porque ellos conectan conmigo, ellas conectan conmigo. Entonces también es muy lindo encontrar eso. En cómo aprendí a manejar en esta cosa que decías que era una obra que tú podías ver a los otros, y en esta cosa que hablamos que uno, como el actor, como lo que me enseñaba Octavia, que es que los sentimientos de los demás no te corresponden, pero te permean. Yo actuando, de repente podía voltear a ver la mirada de alguna persona en el escenario que mientras yo estuviera hablando de un dolor de abuso, me estuviera viendo y me estuviera sintiendo, por ejemplo, ¿no? Me estuviera haciendo como de que lo vivió. Sí. Y eso era, gracias por regalarme esa mirada y esa forma, porque yo te la voy a regresar, claro, ¿no? Entonces es un intercambio poderosísimo, hermoso. La colectividad me ha regalado el teatro también. Okay. Y ahora sí, ya para cerrar, como te lo dije antes de empezar a grabar, ahora llega el momento de que tú me hagas una pregunta a mí.
puede ser una de las que yo te hice que tú me la regreses, o en la conversación, en lo que hemos hablado, algo que hayas intuido, algo que me quieras preguntar de teatro, de este momento, de lo que quieras. A ver. Va a ser como muy concisa. Creo que es como un poco de sí y no, pero te puedes extender. Va, échate. Y un poco tiene que ver con la obra y es una cosa que yo tengo desde antes, no tiene que ver tanto con nuestra conversación. Ok, va. Pero ¿crees que la belleza es una forma de justicia? Es bastante compleja, porque lo primero que se me ocurrió decir es que sí. Uh-huh. Yo creo que sí. Nunca me habían hecho... Siempre me hacen una pregunta al final. Uh-huh. Y nunca me habían hecho una pregunta que me dejara pensando tanto. Porque claro, me dijiste es de sí o no. Pero ahorita yo digo, podría justificarlo. Claro, sí, justifícalo. O sea, ¿por qué sí, por qué no? Dime. No sé si te refieres como a lo que plantea la obra o en general. En general. Es que siento, cuando me la dijiste, que se abrieron muchos cuartos. O sea, es como una casa con muchos cuartos. Porque siento que tiene muchas interpretaciones. ¿Tú cómo hacia dónde lo llevabas? Por ejemplo, una mujer que sufrió un abuso de parte de su tío tiene derecho a hacer una obra de teatro en la que uno salga diciendo qué hermosa cosa acabo de ver. Wow, ya entendí y ya sé a dónde lo llevas. Y me parece un gran tema que he platicado. Como esta idea, si a través de tu dolor, pero están involucradas otras personas, tú puedes redimirte y tú puedes agarrar la justicia para ti, ¿no? A eso te refieres. En este caso, en este ejemplo. Es algo que me cuestiono. Y hace poco vi una obra donde la actriz se lo cuestionaba en escena también. Dice, esto que estoy haciendo acerca de mi papá, ¿qué? ¿No? Y pienso, por ejemplo, en todo el teatro que habla... Aquí es una ficción, pero pienso en obras incluso como... Tornaviaje de Diana Sedano, o lo que te estoy diciendo se llama Los entierros de papá, de Mama Lacar y Micaela Gramajo. O sea, este teatro que parte un poco de lo real y que de alguna forma estás exorcizando algo, ¿dónde está lo ético? Y yo entrevisté a Diana cuando empezó Tornaviaje y ella al principio tenía esa cuestión ética. Decía, ¿qué con esto? O sea, entonces es un poco... Últimamente a mí me gusta mucho el teatro documental y pienso mucho en eso que dices. Yo voy a decir algo que puede ser polémico ya en ese sentido. Ahí yo sí diría sí y no y depende. Okay. O sea, es decir, yo creo que es válido que tú quieras, pero como también lo dicen, el teatro no es terapia, es terapéutico, pero no lo sé. O sea, pero también pienso y digo, esto lo podríamos cuestionar porque entonces... ¿Qué pasa con lo que tú dices? Sale la gente y sale contigo y hay una identificación y si no hubieras hecho eso, entonces eso no hubiera pasado y a alguien le sirvió entonces. Entonces no solo estás haciendo justicia para ti, estás haciendo justicia para otras personas. Ya me hiciste pensar demasiado, ya hablé demasiado, pero agradezco tu pregunta mucho. Sí. Porque me dejó pensando mucho y qué bueno que también la llevaste a ese lugar. No lo había visto así, pero ese lugar es algo que yo también me cuestiono mucho. Al ver teatro, biodrama, documental, pasa mucho también ese cuestionamiento, ¿no? Sí. Sí, a mí me gusta mucho esa pregunta y la considero como una pregunta muy artística y importante y eso, o sea, como que... Y también tiene mucho que ver con la búsqueda de la belleza, como el ejercicio de uno, ¿no? Porque a veces puedes ir a ver una obra de teatro horrenda, que dices, híjole, esto está feísimo, pero te puede conmover mucho la belleza de la persona que ama el teatro y que levantó su obra de teatro y que está, ¿no? O sea, como que lo veo y digo, es que quiero hacerte una obra de teatro sobre tu persona, ¿no? Sí, claro. Y hay belleza en eso. Hay belleza en el gesto, ¿no? Hay belleza en el gesto, sí. Sí, justo. Sí. Te agradezco mucho y con esto terminamos. Te agradezco la pregunta y te agradezco mucho la conversación y el tiempo. Cassandra. Muchas gracias, Ed. Yo a ti. Que ojalá que más gente venga a ver esta obra de teatro y que tengamos este teatro lleno hasta el 11 y qué lindo platicar contigo. Qué hermosa introducción, qué privilegio. Muchas gracias. Esta fue la isla de Cassandra Changuerotti. Muchas gracias, Cassandra, por tu tiempo, por el espacio ahí en el camerino, por platicar de tus procesos para crear a los personajes, por tu visión de la actuación, del teatro y pues de la vida. Como que me quedé con ganas de seguir conversando, sobre todo de los temas que desprendió la pregunta que me hizo al final, que por cierto sigo dándole vueltas. Creo que cuando me la hizo al principio como que me destanteó, pero justo agradezco eso. Y como que después de escuchar la grabación durante la edición, mientras editaba,
se me fueron ocurriendo más cosas y más preguntas también, ¿no? Entonces, ojalá en un futuro podamos retomar esta conversación. Muchas gracias también a Angélica Ramírez de IQ por hacer posible esta entrevista. Gracias, Angie. También a la producción de Dostoyevsky por las facilidades para esta grabación. Y antes de seguir, solo quisiera hacer una pequeña corrección. Justo cuando contesté la pregunta, al final mencioné la obra de Emma Malacara y Micaela Gramajo y dije Los entierros de papá. Pero no es Los entierros de papá, es Los funerales de papá. Disculpen, se me cruzaron los cables. Que por cierto, esta obra de Los funerales de papá está de viernes a domingo en el lobby del Teatro Casa de la Paz. Les quedan 3 funciones. Es una experiencia muy particular y que les recomiendo porque tal cual vas a un funeral o empieza siendo un funeral o varios funerales. Y en mi Instagram, @rcenateatro, subí algunas fotos, entonces pueden ir a verlas por si se animan. Y bueno, solo le quedan 3 funciones este fin de semana, termina el domingo 6 de octubre. Pero bueno, regresando a Dostoyevsky, recuerden que Dostoyevsky, Los demonios y el idiota, obra de la cual hablamos en este episodio, se presenta de viernes a domingo hasta el 10 de noviembre en el Foro Lucerna. Como lo mencionamos, hay alternancias en el elenco. Cassandra alterna con Tamara Vallarta y Octavia Popescu con Gabriela Núñez. Así que pueden entrar a las redes de Sempiterno Teatrum, que son @sempiterno_teatrum. Teatrum es THEATRUM. Y ahí están publicando los roles de elenco, o si no, les escriben y les preguntan. Y pues ahí pueden ver más información de esta obra y de quiénes estarán dando las funciones, para que vayan a ver Dostoyevsky, Los demonios y el idiota. Y antes de terminar el episodio, quisiera hacer unas recomendaciones rápidas de obras de teatro para jóvenes audiencias para ver este fin de semana. La primera es Descompuestos, escrita y dirigida por Aide Boeto. Se presenta sábados y domingos a las 11:30 y 1 de la tarde en el Foro Lucerna hasta el 13 de octubre. Es una obra para toda la familia, es muy divertida, es entretenida, es sencillita, es una obra que ha tenido varias temporadas, pero que yo no había podido ver. Entonces apenas fui a verla, me la pasé muy bien. Es una obra que utiliza el teatro de objeto para contar diferentes historias. Y creo que es un bonito homenaje a la idea de que todas las personas tenemos una historia que contar. Y es un teatro que invita a imaginar y a crear, no solo a chicos, sino también a grandes. 2. La mecánica de los sueños, escrita por Saúl Enríquez y Mariana Arta Sánchez, dirigida por Mariana Arta Sánchez, se presenta sábados y domingos a las 12:30 en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque hasta el 6 de octubre. O sea, solo le quedan 2 funciones, este sábado y domingo. Es una obra acerca del teatro, de poder mostrar la magia de cómo funciona el fenómeno teatral, pero explicada de manera divertida para las jóvenes audiencias y también invitándoles a crear sus propias historias. Miren, ahí ya van 2 que comparten eso. A esta obra ya le dediqué un episodio completo del podcast cuando entrevisté a Mariana Arta Sánchez, así que pueden ir a escuchar o reescuchar ese episodio, que es el 15 de esta segunda temporada. 3. La señora de la radio, escrita por Mariana Teller y dirigida por Gabriela Gurayev con la actuación de Belén Mercado, se presenta sábados y domingos a las 12:30 en el Teatro El Granero Javier Rojas del Centro Cultural del Bosque hasta el 10 de noviembre. Un llorar con esta obra es un homenaje a la radio, al campo, a la música y a las personas que buscan a sus familiares desaparecidas. Esta obra es recomendada para niñas y niños de 10 años en adelante. De esta obra también ya hay un episodio del podcast con David Almaga, que es el diseñador sonoro de la obra, y justo hablamos de cómo fue para él construir el universo sonoro de esta historia. Vayan a escucharlo o reescucharlo. Es el episodio 17 de esta segunda temporada. 4. La increíble aventura de Agnes la Sabia y Joana Laudas. Dirigida por Luz María Mesa, escrita por, no sé si voy a decir bien los nombres, Elis Ferreira, Geisla Nascimento y Paula Oliveira. Es que son de Brasil, creo. O sea, mi portugués no. Traducción y adaptación de Luisa Rodríguez. Esta es una obra de fantasía que justo también invita a las niñas y a los niños a usar su imaginación para vivir aventuras y enfrentar sus miedos. En esta historia, 2 niñas se transforman en heroínas. Tendrán una misión que cumplir y se enfrentarán a diversas pruebas e irán conociendo aliados. Sí, una estructura de viaje del héroe, pero aquí se complementa con la música, ya que tiene canciones originales. No es un musical como tal, pero sí cantar en algunos momentos y es muy lindo. Y también creo que algo muy especial de esta obra es el trabajo
con la máscara y con los títeres. Entonces es una obra que pueden disfrutar pues toda la familia. Así que ahí está la opción. Se presenta sábados y domingos a la 1 de la tarde en el Foro Cultural Ana María Hernández hasta el 26 de octubre. Y pues ahí tienen estas 4 opciones que son muy diferentes entre sí, pero todas son para jóvenes audiencias y para la familia. Recuerden que me pueden seguir en mis redes @rcenateatro en Instagram y en Twitter o X y como @rcena_teatro en TikTok. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio y si no, de seguro nos vemos en el teatro.